El reino quedó consternado con la salida de Alonso de Rivera para traer a Alonso de Sotomayor, además de que llegaría una nueva figura religiosa que iba a alterar todo el proceso de la reconquista del sur del Biobío, el padre Luis de Valdivia. Bienvenido a su canal El Viejo de Historia. El mundo chileno era un misterio para todos los demás. La descripción que Chile era una isla o un continente aparte. Y era tan real para estos conquistadores que hasta adentrados del siglo XX aún se consideraba como tal. Los indios chilenos no eran para nada iguales que los del Perú y el norte de América, pero no lo entenderían nunca los beatos y burócratas extranjeros que piensan que la guerra de Arauco, esta guerra tan larga, era por la incompetencia de los generales hispanos o por los excesos de los abusos de los indios. Y nosotros sabemos que eso no era ni lo uno ni lo otro, claro, que hubo casos y eventos de eso, pero no fue la norma ni la regla que engendró la problemática del reino de Chile, el Flandes indiano. Llegaría un personaje justamente en el gobierno de García Ramón, el reemplazo de Alonso de Sotomayor, dado que este se negó a volver a Chile, así que este general, que estuvo al mando de Chile antes que Rivera, tomaría las riendas del país, pero además García Ramón tendrá la suerte de tener un mejor ejército que Chile alguna vez tuvo. Tendrá casi 1100 hombres de línea, más de 1000 hombres que llegarían de España, más de 150 que llegarían de Perú, un centenar de toda Hispanoamérica. Por primera vez el ejército del Reino de Chile pasaría a solucionar la crisis del Flandes indiano y tendrá una fuerza de respeto, militares curtidos. Y todo esto gracias a Alonso de Rivera. Pero antes de irse Rivera y Pedro Cortés inculcaron a García Ramón de mantener la idea principal de la guerra progresiva, de no hacer lo mismo que hicieron durante 50 años, de ir a territorio hostil y fraccionar el ejército, de no poblar Villarrica ni la Imperial, sino ir poco a poco, partiendo desde Purén primero. Pero García Ramón, que no tenía muchas simpatías por Rivera, pero sí tenía un cierto respeto, no le gustaba el ideal del plan. Pero el virrey del Perú le dio una orden que afectaría todo el plan de la guerra y que terminase en 3 años. ¿Esto era posible? ¡Claro que no! Por la misma naturaleza del araucano, pero más encima el nuevo gobernador no tenía la autonomía para hacer lo que estimaba conveniente, porque ahora el virrey le impuso que acatase bajo las órdenes del padre Luis de Valdivia, y este hombre cambiaría todo lo positivo que había dejado Rivera a un futuro caos. García Ramón llegaría con su indeseable acompañante y prácticamente co-gobernador a Penco, el 17 de marzo de 1605. El padre Valdivia, antes de cualquier cosa, llamó a los caciques de los 6 rehues de Penco para una especie de parlamento, donde el rey le reducía tributos, donde también se le disculpaba de los malos tratos y que debían convertirse a la fe católica. Los indios, bajo el liderazgo del cacique a un navillo, aceptó gustoso, pero la pregunta era de ellos cuántas mujeres podían tener. Así que Valdivia actuó tácticamente, donde les dijo que si se convertían tenían que tener una, pero no se le obligaba a ser católicos. La idea era inculcar la fe dentro del mundo araucano, pero el padre Valdivia respetaría el mismo proceso en Paikaví, Lebú, Yumbel y entre otros. La ingenuidad del padre, que no había padecido el azote de Flandes indiano como los militares y pobladores del sur de Chile, el cura creía que los parlamentos, entre comillas, y la predicación del Santo Evangelio en estos indígenas que no se habían sometido durante casi 70 años lo harían ahora, que cambiarían su tradición paleolítica y su aspecto barbárico por la civilización, el amor y la fe. Eso sucedió, en casos muy contados, pero la mayoría no lo aceptaría y lo veremos más adelante. El padre Valdivia no podía ganarse a los indios si no entraba en la vida de ellos, o eso creía. Él quería ganarse su amistad como el fracaso interno de Óñez de Loyola. Pero nosotros sabemos que eso para el araucano es símbolo de debilidad, pero para el inexperto padre creía que era la única forma de crear unión. Los indios querían matarlo, pero para evitarlo envió un joven ayudante llamado Diego de Atenas, con la misión de dar a conocer algunas cosas que el rey mandó. El padre de esa forma salvó su vida y el pobre mozo quedó a la merced de estos indios conjurados. Capturan al joven, lo golpean, lo atan a un árbol donde lo empiezan a comérselo vivo, sacándole la carne en vida, y de esa forma este mozo fue devorado. Todo esto está en las crónicas de González de Nájera. El plan de Valdivia era un fracaso. Él buscaba mostrarse como un mártir, pero dejó que otro fuese martirizado. Y además, moralmente, se estaba perdiendo lo que ganó Rivera un año atrás, mostrando al español nuevamente como un débil. Pero esto lo veremos en un próximo capítulo. Muchas gracias, y este es su canal El Viejo de Historia.